Mire usted, le comento para esta sección con la psicóloga Nayeli Vázquez, una noticia que se ha conocido y que ha sido una noticia viral. Una niña que agredió a su abuela en un Walmart, incluso le arroja una maceta la niña, la abuela. A ver, la agresión de esta menor de edad hacia su abuela ha generado una enorme polémica en redes sociales, por supuesto. Y es que, bueno, usted sabe, ahora todo tipo de situaciones se viralizan. Recientemente, un nuevo clip ha ganado enorme popularidad, mostrando una situación impactante que ha capturado la atención de la comunidad en línea. El incidente tuvo lugar en un Walmart, un supermercado allá en Estados Unidos. En el video capturado por un testigo atónico se observa una escena perturbadora, una niña en plena rabieta, dirigiendo su ira hacia su propia abuela. En las imágenes, la pequeña intenta golpear incluso a la abuela por razones aún desconocidas, llegando incluso al extremo de arrojarle una maceta. La violencia de la situación llevó a la intervención de un hombre quien intentó detener los ataques de la pequeña hacia la abuela. Más tarde, una mujer también se sumó al episodio, reprendiendo a la niña y señalando la gravedad de estas acciones. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Nayeli Vázquez de la atención que tienen que merecer los adultos mayores por parte de nosotros, por parte de los más pequeños también. Nayeli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Héctor. Muchísimas gracias y sin duda un tema muy importante. Así es. Y es que, a ver, los adultos mayores necesitan, yo lo creo, pero tú coméntanos, Nayeli, un trato especial, un trato diferenciado. Sí, así es. Necesitan cuidados completamente diferenciados. No solamente por el estado de salud, porque esa parte es muy importante, necesitan cuidados dependiendo del estado de salud que tienen, sino también el estado emocional y cognitivo que se maneja en el momento. Entonces, conforme va evolucionando la vida, pues nuestra mente también cambia y con ello también deben cambiar los cuidados que nosotros debemos tener con ellos. Efectivamente, porque hay cambios que tienen que ver con la edad. Algunos adultos mayores tienen enfermedades crónicas, tienen malestares, el tema de la movilidad, sin duda. Pero también, Nayeli, te quiero preguntar, hay familias que prácticamente dejan en el abandono a sus abuelos, a sus adultos mayores. ¿Esto por qué ocurre? Generalmente ocurre por una sobrecarga de los cuidadores. Es decir, al tener más problemas a través del tiempo, como bien lo decías, de movilidad, físicos, de enfermedades crónicas, el cuidado de un adulto mayor se va volviendo cada vez más complejo. Entonces, como familia y como cuidadores, no tenemos todavía la capacidad para llevarlo a cabo, porque todo eso son cosas que se aprenden y que incluso, por ejemplo, nuestros enfermeros y enfermeras pues las aprenden dentro de un proceso en la escuela y nosotros tendríamos que aprender todos esos cuidados y esos manejos que por desgracia no tenemos. Entonces se va volviendo más complicado y de ahí poco a poco va viniendo el abandono. Nos vamos sintiendo mucho más cansados, vamos teniendo un estrés de cuidador importante y se va dejando de lado pues esta atención que deben de tener los adultos mayores. Efectivamente, hay también un tema adicional, Nayeli, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los adultos mayores generalmente tienen un cierto ahorro o ciertas prestaciones para el retiro, pueden optar por irse a un asilo con ciertas comodidades, pero en el caso de México no existe eso. Generalmente los adultos mayores, muchos de ellos llegan sin un solo centavo en el bolsillo. Tienen que depender de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares y a veces, lamentablemente, pues quedan ahí en un rincón, digamos, abandonados, Nayeli. Así es, la situación se va volviendo cada vez más compleja, porque además de estos problemas de salud que presenta nuestro adulto mayor, si cuenta con algún tipo de seguridad social, bueno, podemos acudir ahí, pero si no, también hay que adicionalmente pagar toda esta atención de salud que necesita, trabajar además para ello y cuidarlo. Entonces, poco a poco la situación se va volviendo más compleja y creo que es un buen llamado para entender que ahora hay que cambiar la manera en la que hacemos las cosas y empezar a nosotros también crear nuestro propio futuro. Efectivamente, hay que mentalizar eso. Hay un dicho muy popular que decían las abuelas, ¿no? Las tías que decían, como me ves te verás, efectivamente, ¿no? Todos vamos para allá y hay que empezar a planificar y a planear eso, ¿no? Porque muchas veces si hay maltrato en una casa, en una familia, un adulto mayor,
¿Qué opción puede tener esta persona, este abuelo que sufre este maltrato, Nayeli? Desgraciadamente, la única manera de tener un tipo de opción, si lo vemos a nivel a lo mejor legal o de llegar a alguna otra instancia, es colocar algún tipo de denuncia o recurrir a la parte de gubernamental, pero no siempre se tiene esa posibilidad. Entonces, desgraciadamente, ahí también tenemos un hueco bien grandote que cubrir como sociedad y pues como nación en sí. Sin duda, y a veces hay casos particulares, ¿no? Por ejemplo, un adulto mayor que quizás solo tuvo un hijo y ese hijo o esa hija trabajan todo el tiempo completo, no pueden atenderlo. Entonces ahí se analiza en qué casos sí es pertinente llevar a un adulto mayor a un asilo. ¿Cuáles serían estos casos, Nayeli? Por ejemplo, este que comentas es muy claro cuando no hay una persona que pueda proveerle los cuidados adecuados. Cuando tenemos una enfermedad de la cual no sabemos su manejo, esto también es muy importante porque a veces el adulto mayor tiene situaciones complejas de salud que en casa no podemos manejar, incluso a nivel mental. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de demencia, incluso el Alzheimer es algo que a muchas familias les cuesta mucho trabajo procesar porque emocionalmente nos sentimos perdidos cuando nuestro ser amado no nos reconoce. Entonces, cuando tenemos una enfermedad que no podemos cuidar, cuando estamos muy ocupados y tenemos que trabajar para pues seguir ayudándonos a nosotros mismos y a nuestros adultos mayores, es importante que tomemos este camino para que ellos tengan el cuidado que necesitan. Efectivamente, también muchas veces hemos hablado en este espacio, Nayeli, de lo importante que es la educación para los más pequeños y también para las personas en formación, incluso para los más grandes. ¿Cómo podemos inculcar en los niños, en los más pequeños, el cariño, la comprensión, el entendimiento hacia los adultos mayores, Nayeli? Es muy importante que comencemos a ayudarles primero a ver que nosotros respetamos, que nosotros hablamos con amor, que nosotros también procuramos a nuestros adultos mayores. Ese es nuestro primer filtro. Y posteriormente, ayudarlos también a ellos a entender la cuestión física que ellos tienen, explicarles un poquito del tema, ayudarles a entender que con nuestro amor también se sienten mejor y entonces ir provocando que ellos tengan este acercamiento. A nuestros niños les gusta mucho la atención que los adultos mayores les brindan porque tienen el tiempo de verlos, de platicarlos, de jugar con ellos, incluso tal vez no al nivel que los niños quisieran, pero siempre están ahí dispuestos para ellos. Entonces hay que aprovechar que tienen esa intención para acercarlos más. Sí, también yo creo que es importante, en la medida de lo posible, que sigan desarrollando actividades los adultos mayores, ¿no? No sé, pueden ser pasatiempos, algún oficio, alguna actividad que también los mantenga ocupados, ¿no? Y que no sientan a veces, en muchos casos, esta soledad. Y la comunidad, sumado a eso. Las casas de adultos mayores son un lugar increíble para que los adultos mayores hagan actividades y además para que se distraigan. Entonces pueden acudir a estos lugares donde hacen estas diferentes actividades, donde están con personas de su edad y se reúnen con ellos. Entonces tenemos ahí un doble beneficio. Primero, la parte cognitiva y física que se va trabajando y segundo, también la parte social. Importantes todos estos conceptos. Nayeli Vázquez, si nos recuerdas tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en @psicóloganaye con doble L en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook y también en la página www.psicodescubrir.net donde pueden encontrar mucha más información. Perfecto, Nayeli Vázquez, psicóloga, colaboradora de esta emisión de domingo. Muchas gracias y estamos en contacto la próxima semana. Un gusto, querido Héctor. Saludos y un abrazo.